Señores, bienvenidos al canal. Vamos rápidamente a lo último que ha pasado, lo más importante. Como el día de ayer yo les decía, pues solo es cuestión de horas y bueno, ya pasaron las horas y se confirmó lo obvio. Bugleder ha caído por completo. Bugleder cayó por completo y nuevamente, ¿no? Como decía ayer, solo teníamos que esperar horas y bueno, pasaron las horas y ya se confirmó. Ya es oficial, Bugleder está completamente tomada, no hay nada que hacer. Y lo de Bougleder pues nos enseña estas lecciones de la guerra. Muchas teorías, muchos análisis se confirman, porque vamos, siempre cuando uno hace un análisis, por más, digamos, por más bien que uno quiera hacerlo, tiene que esperar siempre la confirmación de la realidad para que dicho análisis pues tenga su sustento y además el proceso, ¿no? La manera de hacer el análisis y la predicción pues tenga, digamos, tengo una base, ¿no es cierto? Y esa base se consigue pues con la experiencia. Y es por eso que a lo largo de los meses pues haciendo diversos análisis, analizando, viendo las cosas de determinada forma y viendo que es el camino correcto, que se viene cumpliendo las predicciones, pues vamos, ya Bougleder pues digamos que confirma muchas reglas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una de las cosas importantes es que hay que retirarse cuando se requiere. Ucrania no se retiró cuando lo requerían hacerlo. Llegó el momento en que ya era muy tarde. Rusia impuso su control de fuego, ya no había chances. Y la 72 Brigada Mecanizada, extremadamente diezmada, fuerzas élite que no se van a volver a recuperar, pues han sido perdidas aquí. Buledar también sirvió para ver, ¿no? De manera gráfica, la potencia artillera rusa. Recuerden ustedes una cosa, días atrás, en Toropets, por ejemplo, y en Krasnodar, las fuerzas ucranianas usando drones, bueno, no se sabe bien el arma, pero bueno, se dice que usando drones, lograron destruir pues, almacenes gigantescos de municiones, ¿no? En muchos canales pro-OTAN y pro-Ucrania decían pues que están rompiendo el arco en vez de destruir la flecha, dando a entender que están destruyendo pues las municiones, las reservas de armamento, ¿no? O la logística rusa en vez de destruir a su tropa. Bueno, dicho razonamiento estaría bien si no fuese porque Rusia nunca mermó su capacidad artillera, es más, la incrementó a partir de esos días, porque días después todos pudimos asistir al masivo bombardeo, básicamente al brutal bombardeo con armamento termobárico sobre Vuhledar. La capacidad artillera pues se mostró una vez más en todo su esplendor. Incluso usaron artillería con munición incendiaria, esta munición de magnesio, que parecía una lluvia de estrellas. Pero vamos, era tremendo el nivel de explosiones que desataba el bombardeo termobárico sobre Vuhledar. Pero días atrás se destruyeron, como digo, se habla, ¿no?, de 30.000 toneladas en Toropets y otras miles en Krasnodar. Si uno saca la cuenta, pues al menos era en promedio un mes de munición artillera. Pero como decía en ese momento yo, esos éxitos tácticos ucranianos representaron un parón en el fuego artillero ruso. La respuesta era no. Y días después vimos que se incrementó esto, con lo que se pudo ver en Telegram y en muchas plataformas acerca de los bombardeos brutales que Rusia desató sobre Vuhledar. Entonces eso prueba lo que les viene diciendo el canal. Rusia tiene superioridad de medios. Eso representa una superioridad estratégica. La guerra se gana a nivel estratégico. Mientras la OTAN no quiera ver esa realidad, está perdida, no va a ganar en Ucrania. O sea, tienen que ver la manera de superar esa ventaja estratégica de Rusia o al menos adquirir otra ventaja estratégica para compensar, pero no lo quieren hacer. Están metidos en su sesgo. Calidad, calidad y calidad. Vamos 3 años de guerra y eso no ha funcionado. Y cada día es peor. Es que no me crean a mí, créanle a los hechos. Todos los días vamos viendo. Vuhledar no era un castillo, no era una fortaleza extraordinaria, no era un símbolo de resistencia. Y es cierto, era muy buena fortaleza. La 72 Brigada Mecanizada fue excelente, extraordinaria, durante 2 años. Pero una vez más, como les digo en el canal, y les digo pues en base a lo que hemos visto en estos años de guerra, la masa termina imponiéndose tarde o temprano.
La calidad no pudo... A ver, un momento, vamos a cambiar de color. La calidad no pudo contener a la masa a largo plazo. Estos son los resultados. La calidad no puede contener a la masa a largo plazo. La cantidad se terminó imponiendo. Pero es que bulear es un síntoma más. Este ejemplo ya lo vimos en muchas otras situaciones. Todo esto comienza básicamente desde la contraofensiva de Zaporilla, cuando la línea Surovikin, una línea hecha al estilo soviético que hacía recordar Kursk, pues se terminó imponiendo, terminó ganando. Entonces ahí uno ya pudo ver por dónde va esto. Obviamente, si uno hacía un análisis desideologizado, ¿no?, sin sesgo ideológico, pues lo podía ver. Pero bueno, como Internet el 90% es ideologizado, no, si dices algo a favor de Rusia, eres prorruso. O si dices algo a favor de la OTAN, eres otanista. No se trataba de eso, se trataba de ver los hechos objetivos y hacer, pues, traspolar esos hechos, ¿no es cierto?, a futuro, respaldados también con hechos anteriores de otras guerras y así. Bueno, al final todos esos análisis, todas esas predicciones se terminan cumpliendo acá en Vuhledar. Vimos eso, lo que pasó en Avdiivka, vimos lo de Bakhmut. Primero lo de Bakhmut ya era un síntoma, una confirmación, donde ya saben que Wagner en oleadas terminó tomando Bakhmut. Avdiivka también, que cayó mucho más rápido. Ya nos decía algo malo lo del avance en Pokrovsk. Y lo de Vuhledar, la última fortaleza, el último símbolo, termina cayendo. ¿Qué puso acá para que lo tengamos en cuenta? ¿A qué apeló Ucrania en Vuhledar? A tropas élite, a calidad. ¿Le funcionó? Sí, por unos 2 años. Promedio, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Que la cantidad rusa se termina imponiendo. Esto es una constante. Es una constante en esta guerra en Ucrania. Una guerra de verdad, una guerra grande en el siglo XXI. Una guerra donde las potencias chocan. Una guerra en el siglo XXI, la guerra moderna es esta. No es como nos hacían creer, pues, en las películas, en los videojuegos, ¿no?, que un rayo láser, que la tecnología, un poco más y venía Terminator. No, pues es película, señores. Ya con lo que estamos viendo en Ucrania nos damos cuenta de la triste realidad. La guerra moderna se parece más a la guerra de la Primera Guerra Mundial. Se parece bastante, desde las trincheras, desde los asaltos frontales en oleada. Obviamente con sus matices, ¿no?, porque ha aparecido el dron, la electrónica, los ATGM guiados, todo eso ya, con sus matices, pero esos son detalles tácticos. En niveles macro, a nivel estratégico, ¿qué se está haciendo? Rusia impone su fuerza con artillería, ataques frontales, haciendo uso de su ventaja de mayor disposición de personal, mayor número de material. Las trincheras, las minas antitanque completamente vigentes en pleno siglo XXI, cuando pues hace 2 décadas se decía, no, eso es obsoleto ya, ¿no? Se burlaban de ti si decías, oye, pero una trinchera, una mina antitanque, no, es obsoleto ya. No, resultó que no. Todo eso nos viene a recordar lo de Vuhledar. Se decía, no, la calidad vence, la calidad vence. Muy bien, señor. Habrá que verlo, ¿no?, en acción. Aquí estaba la calidad, la 72 Brigada Mecanizada, Fuerzas Especiales. Aguantaron, sí, aguantaron muy bien, extraordinaria defensa. Pero a la larga, ¿qué pasó a la larga? Rusia se termina imponiendo por número, bien al estilo soviético, que nos hace recordar a la Primera Guerra Mundial, Batalla del Somme. Entonces, señores, creo que aquí ya con Vuhledar aprendemos varias lecciones acerca de la guerra. Muchas tesis en los sectores occidentales, otanistas, pues ya han quedado completamente desmontadas a estas alturas. Y bueno, lo más importante del día, de estas horas, de la tarde, es que la ya caída oficial de Vuhledar. La caída oficial de Vuhledar. Pero vamos a otros sectores, porque, como también dice el título del video, del directo, pues parece que la guerra se está expandiendo por el mundo, ¿no? Ya comenzó lo que no debió pasar, pero está pasando. Y esto pasa otra vez. Cuando las grandes potencias chocan, sus aliados terminan también enfrentándose, o sea, terminan siendo arrastrados. Algo que pasó en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra.
Recordemos que la Segunda Guerra Mundial es como el segundo tiempo de la Primera. La Segunda Guerra Mundial tiene su origen en la Primera. Los que han estudiado un poquito la historia saben eso. Igual que en la Primera Guerra Mundial, pues en ese tiempo eran colonias, ¿no? Las grandes potencias europeas se enfrentaron y sus colonias también pasaron a la guerra. Bueno, ahora no son colonias, ahora son aliados. Y las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, se enfrentan en Ucrania. Y sus aliados también pasan ahora a la guerra. Estamos hablando del caso Israel, Líbano, Irán. La situación se agrava, la guerra se expande por el mundo, esto se está descontrolando y vamos a ir ahí. Una cosa, y también por eso les decía, una guerra en el siglo XXI es la guerra en Ucrania. Ustedes dirán, no, pero la guerra en la invasión de Estados Unidos en Afganistán, Irak, Libia, sí, pero ahí no estaban chocando pues grandes potencias, ¿no? Ahí estaba una sola potencia con un chiquitito casi en la miseria. Caso Afganistán, caso Irak, ¿no? Caso Libia. Un poquito más aguantó Siria, pero como tenía esa es la base aérea de Tartus, o sea, tenía una base rusa ahí, pues in extremis, Rusia fue a ayudar a Bashar al-Assad y por eso Siria se salvó. Pero recordemos que las guerras, por ejemplo, las invasiones de Afganistán e Irak y la intervención de la OTAN en Libia fue las grandes potencias contra un solo país prácticamente quebrado. Esta guerra en Ucrania sí es el choque directo de dos fuerzas, de los dos grandes polos geopolíticos. Por eso la guerra en Ucrania sí es una guerra al 100%, una guerra de verdad. No digo que las otras guerras no cuenten, no hayan sido de verdad, pero vamos, otra vez, era una gran potencia Estados Unidos contra un país prácticamente quebrado, Afganistán, Irak, Libia. Y Siria, como tuvo el auxilio de Rusia, pues se terminó salvando el gobierno de Bashar al-Assad. Vean cómo las cosas cambian cuando la otra gran potencia te entra a auxiliar. Ahí ya la cosa cambia, las fuerzas como que se equiparan. Y en Ucrania es donde estamos viendo pues, el choque de las dos grandes potencias. Por eso, aquí realmente vemos cómo es la guerra en el siglo XXI. Nada que ver con lo que nos decían las películas documentales y todo eso. Otra vez, se parece más a la Primera Guerra Mundial, obviamente con sus diferencias por el desarrollo de la tecnología de esta época. Pero ahora vamos a lo que les decía, que parece que esto se está descontrolando ya. Los aliados de las grandes potencias se enfrentan, ¿no? Tenemos el caso de Israel, Líbano, Irán. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos un ratito a ver el audio. Sí, está bien. ¿Qué ha pasado? Pues ya saben que Israel pues, ha comenzado a invadir básicamente el Líbano. El objetivo es Hezbollah, ya saben, grupo proxy de Irán. Ya saben que Irán tiene su particular, ¿cómo les puedo decir esto? Su particular estrategia, ahí está, eso es lo correcto. Tiene su particular estrategia de disuasión no nuclear, porque Irán obviamente tiene que tener una disuasión, pero su disuasión es no nuclear. La disuasión de Rusia es nuclear, la de Estados Unidos es nuclear. La de Irán es no nuclear. ¿Y en qué consiste? O en tener varios grupos proxy, por ejemplo, Hezbollah en Líbano, los Houthis en Yemen, Hamas en Palestina, y estos grupos, pues armados, financiados, entrenados, pues colaboran con Irán. ¿Cuál es la disuasión para Estados Unidos y sus intereses, ¿no? y sus aliados? Que si Estados Unidos ataca directamente a Irán, Irán activa sus grupos proxy y te incendian la pradera en todo Medio Oriente. ¿Por qué es importante Medio Oriente? Porque de aquí sale el petróleo. Entonces Estados Unidos dice, aquí se me puede armar un problema gigantesco de nivel global si ataco directamente a Irán. ¿Por qué? Otra vez Irán tiene sus grupos proxy que pueden desatar pues, un incendio en todo Medio Oriente y esto afecta al suministro de petróleo. Ya estamos viendo lo que está pasando con el tránsito marítimo aquí desde Yemen. Esta es la zona que los hutíes controlan en Yemen. Ya solo Yemen, vean lo que es causa. Entonces estos grupos y su ubicación estratégica en Medio Oriente pues es muy importante. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué hago toda esta mención? Porque Hezbollah en Líbano es uno de esos grupos proxy. Irán está estrechamente vinculado a esto. Y básicamente, bueno, ya saben que Hezbollah es un partido político, ya se ha convertido, ¿no? De un grupo proxy de Irán se ha convertido en un partido político, tiene representación parlamentaria en el Congreso de Líbano y todo ese asunto. Ya. Después de la
de la guerra a Israel en la Franja de Gaza, pues ahora Israel mueve sus fuerzas, vamos a marcar un momentito, mueve sus fuerzas hacia el sur del Líbano, ¿no? La idea es llegar hasta un cierto río, vamos a marcar un momento acá, este río de aquí, un momento, vamos a marcarlo, porque esto tiene también hay que ponerlo bien marcado. Aquí hay un río, el río Litani me parece. Que bueno, lo que quiere hacer Israel es crear una franja de seguridad tomando todo este sector al sur de este río, el río Litani. Eso incluye pues también tomar Tiro, ¿no? Acá, por cierto, Tiro, ciudad muy antigua, bíblica. Pero bueno, quieren tomar los israelíes toda esta zona al sur del río Litani para que sea una franja de seguridad. Además están buscando pues tomar todo esto, todo este sector también. En eso están los israelíes, están atacando, pero ¿qué ha pasado? Como respuesta a este ataque, a estas intenciones de Israel de tomar todo este sector, pues Irán ha lanzado su respuesta misilística. Se veía venir, podía pasar, lo ideal sería que no hubiera pasado, pero está pasando. Por eso digo que esto se está descontrolando, señores. Irán ha lanzado su ráfaga de misiles balísticos sobre Israel. La cúpula de hierro está al 100% trabajando. Ya sabemos que la estrategia probada contra estos sistemas defensivos es saturar estos sistemas defensivos, tanto sistemas antiaéreos, sistemas antidrones, en este caso el sistema antimisiles que es la cúpula de hierro, que además ya se hizo una suerte de ensayo hace unos meses, recuerdan ustedes, que Irán lo anunció y todo, con hora, fecha y todo. Israel, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, todos usaron su mejor tecnología para derribar la oleada de drones y misiles, pero más o menos 6 sí lograron entrar. Pero cabe resaltar que se anunció, se dijo con hora y fecha y todo, y se esperó pues que el rival, en este caso Estados Unidos, Israel y sus aliados, pues estuvieran listos, ¿no? En este caso no fue así. En este caso, al parecer Irán ha lanzado su ráfaga de misiles balísticos. Hay que esperar a las noticias a cuáles son los resultados, pero ahí, como saben, hay imágenes ya de la cúpula de hierro actuando. Obvio, van a destruir varios, pero ya saben cuál es la táctica en esto. Saturación. Veremos si Irán ha lanzado un número suficiente para saturar las defensas israelíes. Veremos cómo ha respondido la defensa israelíes. Hay que esperar, señores, algunas horas para ver los resultados de esta operación. Pero ya Israel ha lanzado sus misiles balísticos, su ataque balístico contra Israel como respuesta a la invasión israelí al sur del Líbano. Y este es el problema. Los aliados de las grandes potencias comienzan a enfrentarse. Los aliados de las grandes potencias comienzan a enfrentarse. ¿Y saben dónde también hay aliados de las grandes potencias? Sí, en Asia. Tema de Taiwán, tema de Corea del Norte. Y vamos, para los que estamos en Sudamérica, malas noticias. También en Sudamérica hay un potencial de que estas cosas se expandan. Obviamente las grandes potencias van a venir con sus problemas a Sudamérica para sus enfrentamientos, ¿no? Nos van a traer esa confrontación a Sudamérica. Pero bueno, nuevamente, el mismo caso que en la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo pues, eran colonias, ¿no es cierto? Otra vez, las grandes potencias europeas se enfrentaron en una guerra, la Gran Guerra, una guerra pero para esa época, pero nunca antes vista. ¿Y qué pasó? Sus colonias también entraron en guerra así a todo dar. Bueno, ahora ya no hay colonias, ahora hay potencias aliadas, ahora hay aliados. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Los primeros aliados de uno u otro bando comienzan a enfrentarse. Israel invade el sur del Líbano, Irán responde con un bombardeo de misiles balísticos. Veremos qué pasa, obviamente, dentro de unas horas más, los resultados de ese ataque de misiles balísticos sobre Israel. Veremos. Y veremos también cómo avanza, cómo va la invasión de Israel al sur del Líbano. Pero, ¿qué es lo importante en esto? Que ya los aliados de las grandes potencias comienzan a enfrentarse. Hay aliados de las grandes potencias en Asia y en Sudamérica. Ese es el problema. Que esto se puede llegar a esta zona del mundo, a Sudamérica. Alguien dirá, bueno, Centroamérica, el Caribe. No creo, porque no están en condiciones para librar una guerra en ese sector.
Saben que Sudamérica es una región, pues, que a diferencia de otras regiones del mundo, pues es más pacífica, pero el tema que ahí ya está la confrontación política, ¿no? De la confrontación de influencias. Y si esto salta, si esta confrontación que hay entre los aliados de las grandes potencias en Medio Oriente salta hacia, pues probablemente va a terminar saltando a Sudamérica. Y ese es un problema. Porque no es problema de la gente de Sudamérica todo esto, es problema de las grandes potencias, básicamente. Estados Unidos más Europa contra Rusia más China. Es, digamos, los resabios de la Guerra Fría, básicamente. Pero bueno, señores, veremos qué pasa. Por ahora, como digo, ya comienza lo que no debió pasar, pero bueno, pasó. Porque también era previsto esto, ¿no? Si Israel iba a invadir Líbano, obvio que Irán iba a responder, y ha respondido. Pero bueno, así están las cosas, señores. Falta más datos, todo está en desarrollo en estos momentos, todo está sucediendo en estos momentos. Faltan unas horas más para ver los resultados y tener más información. Pero bueno, así están las cosas. Ya de la guerra en Ucrania saltó a Medio Oriente, ya la mecha comenzó a correr ya. Esperemos que solo quede ahí, que no se expanda a Asia, porque si se expande a Asia, se va a expandir a todo el mundo. Y otra región, como nuevamente digo, otra región donde hay aliados, donde está la confrontación geopolítica, es en Sudamérica. Pero bueno, señores, así están las cosas. Denle like al directo, compartan el directo, suscríbanse al canal y nos encontramos dentro de unas horas con más información y más análisis.